Hola, soy Ani Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Habitando. A este espacio donde no hablamos de decoración, sino que hablamos de conciencia. Y donde la casa no es escenario, sino que es espejo. Ayer cuando estábamos cerrando la primera etapa de umbral, hubo algo muy claro en mí. Y es que no estábamos terminando nada. Estábamos cerrando una parte para dar lugar a que empiece otra a sostenerse. Y en realidad eso es algo que no siempre se entiende cuando hablamos de procesos, porque muchas veces creemos que un proceso termina cuando se cierra, cuando se completa el recorrido o cuando se llega al final de los encuentros o al final de un programa. Y en realidad no es ahí donde un proceso se completa. Un proceso se completa cuando empieza a integrarse en la vida. Y ahí es donde muchas veces algo se interrumpe, porque estamos muy acostumbradas a empezar, a entusiasmarnos, a movernos, a buscar, a abrir, pero no estamos disponibles para sostener lo que ese proceso empieza a mostrar. Y entonces, cuando aparece lo incómodo, cuando aparece lo que se desordena o lo que nos enfrenta con decisiones que venimos postergando, nos movemos. ¿Y esto qué quiere decir? Nos vamos a otra cosa, abrimos otro proceso, buscamos otra propuesta y sin darnos cuenta empezamos a acumular comienzos, sin permitirnos completar ninguno. Muchas veces sucede eso. Y esto no tiene que ver con falta de herramientas, ni con falta de capacidad. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con la dificultad de sostenernos a nosotras mismas, en el momento en que algo empieza a mostrarse o a cambiar de verdad. Porque sostener un proceso no es hacer más, ni repetir lo que aprendimos, ni tampoco es aplicar técnicas. Sostener un proceso es quedarte en contacto con lo que se empezó a mover en vos. Y eso no siempre es cómodo, diría que casi nunca. Hay algo que también hoy en día influye mucho para que esto suceda muchas veces. Y es que vivimos en un momento donde todo es muy rápido, tan vertiginoso, donde hay información disponible todo el tiempo, invitaciones constantes, procesos nuevos que se nos aparecen, que prometen, que entusiasman. Y eso en algún punto nos vuelve más dispersas, porque hace que sea muy fácil entrar en algo y también muy fácil salir. Muy fácil empezar, pero muy difícil sostener. Y en ese movimiento tan vertiginoso, muchas veces perdemos algo esencial, que es el tiempo. El tiempo que necesita cualquier proceso para realmente transformarnos. Porque transformar no es entender. Transformar es integrar. Y eso no es inmediato. Entonces, en esa búsqueda constante de algo nuevo, muchas veces interrumpimos lo que ya estaba empezando a hacer efecto. Y no porque no funcionara, sino porque no le dimos el tiempo suficiente. Y hay algo más que aparece mucho cuando una persona atraviesa un proceso así. Cuando empezamos a ver, cuando empezás a leer, cuando empezás a darte cuenta de cosas que antes no veías, aparece una especie de impulso de ir hacia afuera, de querer decirle al otro, de querer mostrarle, de querer explicarle. Y eso es muy humano. Pero algo también que es muy importante para entender es que un proceso no es transferible. Y lo que vos podés ver hoy en tu casa, por ejemplo, no necesariamente le corresponde a otra persona en la suya. No porque no sea real, sino porque no es su momento. Y ahí es donde aparece algo que para mí es clave. Leer no es intervenir.
ver no te da derecho a decir, porque cada proceso tiene su tiempo. Y cada persona tiene su propia forma de llegar a eso que vos ya viste. Y es entonces cuando sostener un proceso decimos que va por ahí. Respetar lo que se abrió en vos sin necesidad de llevarlo hacia afuera, sin necesidad de explicarlo, sin necesidad de explicarlo a otros o aplicarlo en otros. Porque lo que trabajaste no es una herramienta para usar con los demás, es una experiencia para habitar en vos. Y cuando eso se entiende, se ordena mucho, ordena muchísimo y el campo empieza a allanarse para el trabajo. Por eso cuando cerramos una etapa, como la de ayer, lo que realmente empieza no es otro contenido, es otra responsabilidad. Porque ya no hay una estructura que te sostenga, ya no hay un espacio que te ordene, no hay alguien marcándote el ritmo. Y ahí aparece lo real. ¿Qué haces con eso que ya viste? ¿Cómo lo llevas a tu vida? ¿Cómo lo sostenés cuando nadie te lo está recordando? Y hay algo que para mí es muy importante acá. Y es que un proceso no se completa cuando termina, sino que se completa cuando se integra. Y me gustaría que si algo de todo esto te resonó, te hagas una pregunta muy simple. ¿Cuántos procesos empezaste que no terminaste de integrar? ¿Cuántas veces dejaste algo a mitad de camino porque apareció otra cosa que te entusiasmaba más? ¿O porque creíste que en eso nuevo ibas a encontrar lo que en realidad todavía no habías terminado de trabajar antes? Y ahí lo que hay es mucha información. Pero lo más importante para mí es que cualquier proceso necesita integración. Y la integración necesita tiempo. No hay forma de saltear eso. No. Podés tener herramientas, podés tener comprensión, podés haber hecho un trabajo muy profundo. Pero si no hay tiempo, no hay transformación. Y lo mejor que podés hacer con cualquier proceso que estés atravesando es permitirte ese tiempo para que eso que ya se abrió se ordene dentro tuyo. Porque cuando eso realmente, ese proceso se integra de verdad, no se pierde, no necesitas volver a buscarlo, queda en vos. Y ahí sí, cuando eso ya está, cuando ya lo reconoces como parte tuya, podés ir a otro proceso. No para reemplazar el anterior, sino para expandirte desde otro lugar. Pero hay algo que no cambia, y es que un proceso para estar completo tiene que estar integrado, como ya lo dijimos. Y eso es pura responsabilidad nuestra, de nadie más. Y hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, me encantaría que me comentes lo que tengas ganas y que lo compartas si sabes que hay alguien que le pueda interesar. Y nos encontramos, Dios mediante, en el próximo episodio. Te dejo un abrazo fuerte, presente y uno para tu casa también.